al parecer, a ver. Ahí sí, ahora sí se está grabando. Ya, ¿recuerdan algo de lo que hemos revisado hasta este punto? ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos revisado en el convenio 169, lo que hemos visto hasta ahora? Por el momento no. Con el cuadro comparativo que mostró, quedó, yo creo, de mi perspectiva, que quedó todo claro, la verdad. Aclaro como de la diferencia con el 107. Ya. Bueno, cualquier cosa me van preguntando, me van diciendo o van participando, o si es que me hablan por el chat, porque recuerden que a veces este sistema es un poco complicado y no veo sus mensajes, entonces me avisan de que me están hablando o si alguien quiere ingresar y no lo he visto. Así que voy a empezar a compartir contenido. Ya, nosotros estuvimos viendo, ya empezamos a estudiar el convenio 169, vimos, voy a pasar como por si alguien no recuerda, ¿no? Los conceptos generales, vimos que no define específicamente a qué se refiere por pueblos tribales ni pueblos indígenas, conversamos también con respecto a, bueno, hicimos una comparación con el convenio 107, hablamos de cuándo se ratificó en Chile el convenio 169, hablamos del acuerdo de Nueva Imperial. ¿Se recuerdan de qué se trataba ese acuerdo de Nueva Imperial o cuándo Chile ratificó el convenio 169? Son cosas que nosotros hemos conversado hasta este punto y que les estoy mostrando de todas maneras en el PPT que tienen ahí a la vista. ¿Se recuerdan algo? Chile ratificó el convenio el 15 de septiembre de 2008. Ya, ¿y se recuerda por qué demoramos en ratificar o qué discutíamos en clase? No, profe, no me acuerdo. Creo que no estaba. Yo les recuerdo para que tengan memoria sobre, porque es algo importante, por eso se lo reitero. Yo les había hablado en clases anteriores sobre el Acuerdo de Nueva Imperial. Les dije que el Acuerdo de Nueva Imperial fue una reunión que tuvieron todos los pueblos, representantes de los pueblos originarios chilenos, con quién iba a ser el presidente, el nuevo presidente en democracia, que era Patricio Aylwin. Y en este encuentro se llegaron a una serie de acuerdos para lo que iba a constituir el nuevo trato entre el Estado chileno con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. Nosotros conversábamos que esto también se debía a algo de que se llamaba la configuración de la deuda histórica, hablamos de cómo se ha comportado el Estado chileno a lo largo del tiempo desde la configuración misma del Estado, y uno de los acuerdos que se encontraba dentro de este acuerdo de Nueva Imperial, y por eso lo relaciono con el convenio 169, era que Chile ratificara el convenio 169, que ya se estaba llamando a ratificar y estaba iniciando toda su tramitación en 1989. Yo les decía que a pesar de existir este acuerdo y a pesar de que el convenio 169 existe desde el año 1989, Chile lo vino a ratificar recién en el 2008 y entra a plena vigencia desde septiembre del 2009. Y ahí yo les mencionaba que uno de los conflictos que constantemente se presentaba para poder considerar o ratificar el convenio 169, yo les decía que por una parte las industrias estaban preocupadas de la consecuencia de la consulta indígena o las implicancias que podía tener en los futuros negocios, como así también en lo que nosotros entendíamos o definíamos cuando hablábamos como pueblos de los pueblos indígenas. Entonces, esto demoró o generó como un temor por parte del Ejecutivo y del Legislativo al decidir ratificar el convenio 169, lo que además también se relacionó con unas solicitudes y presentaciones de inconstitucionalidad del convenio 169 de la OIT ante el Tribunal Constitucional. Y ahí yo les mencioné este fallo 309 del 4 de agosto del 2000 y el rol 1050 del 3 de abril del 2008, donde se daban estas discusiones sobre si realmente encontrábamos que el convenio 169 estaba acorde con la Constitución que nosotros teníamos en ese tiempo. Eso es de forma general la pregunta que yo les hacía hace un rato. Y además les decía que ya empezando a estudiar el convenio, que el convenio no me definía, si bien me decía que se aplicaba a pueblos tribales y a pueblos originarios o pueblos indígenas, no me daba claramente una definición, y yo les decía la clase anterior que eso se debía a que el convenio no se quiso casar con una definición específica. Y sobre lo que estábamos estudiando en la clase anterior, empezamos a hablar lo que eran diversos principios básicos presentes en el convenio 169 a lo largo de este convenio, es decir, como principios inspiradores que nos sirven muchas veces para interpretar el convenio, porque si ustedes han revisado el convenio 169 quizá han podido notar que
regula algunas cosas de una manera bastante amplia y no me da una regulación específica sobre ciertas instituciones. Entonces, para eso tenemos estos principios. Yo les mencionaba como principios de este instrumento jurídico internacional vinculante, y aquí les pregunto, ¿se acuerdan? Porque ustedes tuvieron clases con el profesor Gouffret, que probablemente lo saben. Lo que significa que un instrumento jurídico internacional sea vinculante. Que las leyes afectan a nuestras leyes. ¿Cómo eso que las leyes afectan a nuestras leyes? Que, por ejemplo, el tratado afectaría a nuestras leyes como tal. O sea, se incluiría dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Se incluye dentro de nuestro ordenamiento jurídico y por tanto es obligatorio el cumplirlo. Claro. Ya, bien, no veo tu nombre, pero sí, está bien. Entonces, esto significa que el convenio 169 sea vinculante una vez que uno ha ratificado este convenio. Y una de las cosas o principios principales que tiene el convenio 169 desde que uno lo ratifica es que nosotros como Estado chileno tenemos la obligación, todos los estados que son ratificantes de este convenio tienen la obligación de adecuar o modificar su legislación para que ésta esté de acuerdo con lo establecido con el convenio 169 de la OIT. Y esa es una de las discusiones que se da ya con el tiempo que llevamos de ratificado, ya más de 10 años del convenio 169, sobre si nosotros como Estado chileno hemos cumplido con esta obligación de adecuar nuestra legislación general a los principios y a todo aquello que está regulado en el convenio 169. Muchos discuten entre ellos yo que no, que en la realidad nosotros no hemos hecho eso y que pareciera que estamos incumpliendo esta obligación a pesar de encontrarnos ante un instrumento jurídico internacional vinculante que aparte, cuando hablamos del convenio 169, tiene una especial característica que es un tratado de derechos humanos que para algunos entonces ya ni siquiera estaría a nivel de rango legal, sino que incluso podría estar a nivel de rango constitucional y para algunos, que son aún más extremos, estaría a nivel supraconstitucional, entendiendo que es un tratado internacional que regula derechos humanos, porque es una característica especial cuando hablamos de tratados internacionales, porque recordemos que en derecho internacional nosotros no solamente encontramos aquello que se encuentra regulado en materia de derechos humanos, sino que también encontramos, no sé, tratados internacionales mercantiles, ¿no? Y esos no estarían dentro de esta jerarquía que yo les menciono. Entonces, por todo esto, es muy importante el convenio 169. Y les mencioné como principios básicos de este convenio, la identificación de los pueblos indígenas y tribales, y el convenio, bueno, aquí dice, no define quiénes son pueblos indígenas y tribales, sino que nos da un enfoque práctico que nos da como una imagen general a fin de que no tengamos una definición específica que pudiera excluir a muchos que se consideran parte de un pueblo indígena o en su caso de un pueblo tribal, que nosotros ya hicimos la distinción entre pueblos tribales y pueblos indígenas. ¿Se recuerdan esa diferencia entre pueblo tribal y pueblo indígena? Sí, profe. ¿Me la puedes decir? Que el indígena eran, ¿cierto? Las personas que ya llevaban más, o sea, nacieron y siguieron viviendo acá, en cambio los tribales eran personas que eran obligadas a vivir acá, forzadamente. Que los trajeron de otro lado. Claro, contra derecho. Forzadamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y que también sus orígenes provienen de pueblos de carácter tribal. Muy bien. Entonces, bueno, hay unos elementos de diferencia entre ambos pueblos, pero que a ambos se les aplica indistintamente el convenio 169. En cuanto a, y también coincidencia, es decir, no todos son diferencias entre ambos. Los elementos de los pueblos tribales incluyen estilos tradicionales de vida, cultura y modo de vida diferentes a los de otros segmentos de la población nacional. Yo les mencionaba ejemplos de subsistencia, idioma, costumbres, organización social, costumbres, leyes y tradiciones propias. Y dentro de esta idea de los pueblos tribales, nosotros mencionábamos como pueblo tribal nacional al pueblo afro-chileno, y les mencionábamos, conversábamos en clase, que un ejemplo de pueblo afro-chileno importante es aquellos que se identifican como afro-chilenos en el Valle de Azapa de Arica. Y los elementos de los pueblos indígenas incluyen nuevamente estilos tradicionales de vida, cultura y modo de vida diferentes a los de otros segmentos de la población nacional,
Por ejemplo, forma de subsistencia, idioma, costumbre, cosa que nosotros hemos conversado de forma general en el marco de este convenio 169, es decir, cómo estos pueblos que se encontraban en el territorio nacional antes de la llegada de los colonizadores, los conquistadores o quienes nos vinieron a interrumpir en nuestro desarrollo cultural, y supieron mantenerse a través del tiempo a pesar de todos estos procesos de colonización y luego de independencia y de generación del nuevo Estado y bueno, y ahora todavía de configuración del Estado chileno, que también a veces tiene choque con los pueblos originarios, sobre todo con lo que nosotros conversábamos en clases anteriores, cuando los terrenos que reivindican los pueblos originarios, las primeras naciones, coinciden con aquellos terrenos o territorios que se ocupan para la generación de nuevos emprendimientos, pongámoslo el nombre en Chile. Además, otros elementos en la organización social e instituciones políticas propias y el vivir en continuidad histórica en un área determinada o antes de que otros invadieron o vinieron al área. Y esto es la parte fundamental que define a un pueblo indígena, a una primera nación, a un pueblo originario, es decir, en esta continuidad histórica en un área determinada antes de estos procesos de invasión. Otro principio fundamental cuando nosotros hablamos del convenio 169 es el principio de la no discriminación. ¿Nosotros hasta qué principio conversamos en la clase anterior? Porque no lo recuerdo. Me da la impresión que hasta medidas especiales, ¿o no? Sí, hasta el artículo 4 vimos, el 3, el 20 y el 4. El 3, el 20 y el 4. Yo no estudio así como el puro convenio, ¿eh? Les voy pasando como contenido de unidades, pero estoy hablando de los principios. Pero ya, voy a continuar hablando, gracias, le veo la pura cara, no veo con quién estoy hablando, pero identifico su voz. El reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas y tribales, que también se encuentra reconocido en el convenio. En cuanto a estas ideas de culturas, identidades indígenas y tribales que forman una parte integrante de sus vidas, los modos de vida, costumbres, tradiciones, instituciones, leyes consuetudinarias o derecho propio, que creo que se los he mencionado, modos de uso de la tierra y formas de organización social en general que son diferentes a lo que la población dominante tiene, ¿no? El convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que seguramente van a tener un impacto sobre ellos. Y después llegamos a una de las cosas más bulladas y más importantes o más discutidas por parte del convenio 169, que es lo que se llama la consulta indígena y los derechos participativos. Nosotros ya hemos conversado en algún grado a qué nos referimos cuando hablamos de consulta indígena. ¿Se recuerdan qué es lo que dije yo cuando hablaba de consulta indígena? Profe, del derecho que tenían los pueblos indígenas que se les pregunte sobre recursos que se puedan ejecutar en su territorio, o sea, proyectos. Sí, de forma muy general, ¿no? Eso sería como una consulta indígena. Es aquella consulta, que el derecho que tienen los pueblos originarios a ser consultados, sobre todo aquellos proyectos, o situaciones que pudieran afectarles de forma esencial en su forma de vida. Eso es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de este principio de la consulta indígena. Y estoy buscando aquí. Pero antes de esto, nosotros ya vimos definición de pueblos indígenas, ¿verdad? En clases anteriores. Ustedes ya saben de forma general que cuando hablamos de pueblos indígenas nos referimos a estas comunidades, pueblos que se encontraban antes del proceso de invasión. Eso en general todos lo sabemos. Esta es una definición la que me parece que les puede servir como para entender este concepto o cómo se define, sobre todo pensando cuán importante es que nosotros tengamos claro a qué nos referimos cuando hablamos de pueblos originarios. Piensen en la discusión que se dio en los escaños reservados
o en la discusión que se dio en este proceso constituyente sobre quiénes o cómo debía producirse, y era algo que conversamos en la clase anterior, la identificación para poder votar en este proceso, para escoger a los constituyentes indígenas que va a incluir este nuevo proceso por la nueva constitución, que ahora va a ser en mayo, ¿no? Lo importante es que sean comunidades, pueblos y naciones indígenas, son aquellos que teniendo una continuidad histórica con las sociedades previas a la invasión y la colonización que se desarrollaron en sus territorios, se consideren a sí mismos distintos de otros sectores de la sociedad que prevalecen actualmente en estos territorios o en parte de los mismos, y en la actualidad constituyen sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a preservar, desarrollar y traspasar a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su continua existencia como pueblos de acuerdo con sus propias pautas culturales, instituciones sociales y sistemas legales. Esta definición de pueblos indígenas no está en el Convenio 169, porque yo ya les mencionaba que el Convenio 169 no nos da una definición específica de lo que entiende por pueblos indígenas o no se casa con una sola forma de definir, sino que es una definición que dio José Martínez Cobo, quien fue un relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, y presentó esto en un documento a las Naciones Unidas para poder definir este especial concepto del pueblo indígena y, en su caso, distinguirlo de lo que nosotros entendemos por el concepto de pueblo tribal, que era lo que conversábamos al principio de clases. Ya. El artículo 1, número 3 del Convenio 169 ocupa este término de pueblos, pero nosotros cuando, o por lo menos la interpretación que se ha hecho en virtud del Convenio 169 y de la misma Organización Internacional del Trabajo, es que cuando hablamos de pueblos, porque acuérdense que esto también se da toda una discusión a nivel internacional en cuanto al principio, cuando hablamos de pueblo, hablamos del principio de la autodeterminación de los pueblos, del autodefinirse, y que esto tiene también como principio importante la posibilidad de cierta autonomía de estos pueblos originarios. Nos dice la interpretación de este artículo número 1, número 3, es que no debiéramos entenderlo, esto, el concepto de pueblos, en este concepto que nos da el derecho internacional. La OIT ha tomado la posición de que el lenguaje condicionado en torno a este vocablo pueblo no limita el significado del término en ningún caso, sino que fue simplemente un medio de dejar en manos de los procedimientos de Naciones Unidas las decisiones sobre las implicancias del pueblo término. Es decir, la OIT no nos indica o no nos deja claramente de que se refiere a este concepto pueblo como nosotros lo entendemos en derecho internacional, sino que deja esta definición a las Naciones Unidas, a un procedimiento que se pudiera presentar donde, si es que algún pueblo originario quisiera buscar este principio, esta idea de la autodeterminación, acuda no a la OIT, sino a una organización mayor que sería las Naciones Unidas. Esto a fin de evitar, me imagino en cuanto, porque si pensamos que el Convenio 169 de la OIT lo genera la Organización Internacional del Trabajo, yo les mencionaba en clases anteriores que esto se debía, porque es extraño que un tratado de derechos humanos de esta entidad se haga cargo de la Organización Internacional del Trabajo, tiene que ver entonces, o en este punto, con que este tipo de decisiones debiera tomarlo las Naciones Unidas, es decir, todos los Estados Unidos. Sobre todo cuando pensamos nuevamente que los territorios que ocupan, los territorios, los elementos de la naturaleza que reivindican los pueblos originarios, son precisamente aquellos que estas sociedades dominantes están ocupando o requieren ocupar. Y porque yo también les mencionaba que el Convenio 169, a pesar de ser un instrumento que sirve mucho para los pueblos indígenas hoy en día y que entrega muchas garantías, que destruye esta idea que nosotros veíamos en clases anteriores de asimilación y el desaparecer aquel componente indígena de nuestra identidad latinoamericana, no deja de ser un tratado que se encuentra dentro de un sistema de desarrollo de carácter neoliberal. Es decir, cuando nosotros estudiamos el Convenio 169, en un principio uno piensa que es un convenio como algo más revolucionario, pero en la realidad no. Si bien entrega muchas garantías a los pueblos indígenas, en la realidad continúa consagrando el mismo sistema. Lo que hace es que permite que los pueblos indígenas sean, en su caso,
consultados, tengan participación y en el caso de generarse proyectos económicos en sus territorios, tengan la posibilidad de ser partícipes efectivamente de esos proyectos. Y cuando digo partícipes me refiero a este desarrollo económico que pudiera tener este negocio, extracción de elementos de la naturaleza, etc. Todavía se encuentra dentro de este marco. Esto es lo que estábamos estudiando recién en cuanto a las distinciones entre pueblos tribales y pueblos indígenas. Yo le mencionaba que en el caso de los pueblos tribales reconoce, al igual que los pueblos indígenas, estilos tradicionales de vida, cultura y modos de vida. En ambos casos es lo mismo, organización social, costumbres y leyes tradicionales propias, lo mismo. La diferencia principal entre pueblos tribales y pueblos indígenas es precisamente esta idea: el vivir en continuidad histórica en un área determinada o antes de que otros invadieron y vinieron al área. Y este concepto tan importante en cuanto a vivir en continuidad histórica, no se refiere a que el convenio no se renueve o en general el sistema de las Naciones Unidas o incluso el sistema interamericano de derechos humanos exija que los pueblos indígenas permanezcan en el territorio que tradicionalmente ocuparon. Porque puede ocurrir que los pueblos indígenas hayan sido trasladados por la fuerza, hayan debido trasladarse, como en el caso que yo les mencionaba, en el caso de la chilenización del norte de Chile, donde muchos pueblos originarios decidieron alejarse de sus territorios ancestrales. No me exige el sistema interamericano de justicia, ni tampoco el sistema internacional de justicia, el que yo me mantenga en ese territorio, sino que lo que me exige o lo que busca de alguien que se identifica como parte de un pueblo indígena es que todavía mantenga el especial vínculo con ese territorio. Y al respecto, uno encuentra varios casos bien interesantes en el sistema de la Corte Interamericana de Justicia, como el caso de Aguasingui, donde precisamente estaban reclamando sus derechos los miembros de una comunidad indígena que no se encontraban aún en este territorio que reivindicaban como propio, pero mantenían este especial vínculo que reconoce la Corte Interamericana, tienen los pueblos indígenas con su territorio ancestral. Entonces, para que entiendan que cuando hablamos de esta continuidad histórica en un área determinada, antes de la invasión, no significa que efectivamente hasta el día de hoy se encuentren en ese territorio. Puede que no se encuentren, por millones de razones. Pero lo que importa es que se mantenga este especial vínculo. Les doy el ejemplo más claro, a pesar de que ya les di el ejemplo de la Corte Interamericana, que después lo confirmó en otro caso, en el caso Sarayaku, que nuevamente se discutió sobre el traslado de el reclamo de un pueblo indígena que no se encontraba en el momento que estaba reclamando en este territorio ancestral y fue reconocido por la Corte en cuanto mantenían este especial vínculo. Pero voy a aterrizarlo a un ejemplo de nosotros, de nuestra región. Por ejemplo, el territorio ancestral, uno de los muchos territorios ancestrales indígenas tradicionales aquí en Tarapacá es Isluga. Isluga, ¿usted sabe dónde queda Isluga? Porque yo les hablo y no sé si en realidad sí saben. ¿Saben dónde queda Isluga? Personalmente no, profe. Sé que en interior de Iquique quizá, pero no. Pero no lo saben. Ya, les comento, porque claro, a veces uno asume que se sabe. Yo creo que sí saben de Colchane, y probablemente saben, quizás no hace mucho, porque Colchane salió mucho ahora último, porque se encuentra justo en una ciudad, un pueblo pequeñito, que se encuentra justo al lado del límite entre Chile y Bolivia. Entonces, en todo este proceso del COVID, las olas migratorias, mucho ha sonado Colchane. Colchane, si bien fue un territorio ocupado por los pueblos indígenas, específicamente el pueblo aymara, no es el territorio ancestralmente ocupado, sino que fue generado precisamente durante el periodo de la dictadura militar a fin de asegurar este espacio que se encontraba al límite entre Chile y Bolivia. El territorio ancestral, que todavía existe por supuesto, es Isluga. Y Isluga se encuentra, si ustedes viajan alguna vez a Colchane,
se encuentra como hacia el lado, hay que como que irse a un camino distinto del camino principal, y uno llega a este territorio que es el territorio ancestralmente ocupado por los pueblos indígenas, y específicamente el pueblo aymara, y que de hecho todavía mantiene población indígena en el territorio, así como muchos otros puntos, solo estoy dando un ejemplo. También Colchane tiene miembros del pueblo indígena aymara que se mantienen en el territorio, sobre todo los tatas, los más viejitos que todavía se mantienen allí. ¿Por qué hablo de esta especial conexión y con respecto a esta idea de la continuidad histórica? Porque muchos miembros del pueblo aymara actualmente no viven en Isduga y no viven en Colchane o no viven en Camiña, por dar otro ejemplo de otros puntos que también se reivindican como pueblos indígenas o territorio ancestralmente ocupado por indígenas aymara, pero mantienen el especial vínculo con estos territorios en cuanto, Cancosa por dar otro ejemplo, en cuanto tienen todavía casas en esos territorios y suben constantemente a cumplir con diferentes manifestaciones ancestrales en territorio, como por ejemplo el Machak Mara. Entonces suben, mantienen esta especial conexión, suben al territorio, participan del Machak Mara, entre otros muchos, el floreo también de los llanos, también participan, muchos incluso todavía mantienen animalitos en territorio y mantienen, tratan o continúan en esta mantención de los usos culturales y ancestrales del agua y el territorio. Entonces, a pesar de que estamos hablando de miembros del pueblo indígena aymara que no se encuentran en todo momento en Isduga, o en Colchane, o en Cancosa, o en todos los pueblos que yo les mencionaba, en la realidad mantienen el especial vínculo con este territorio y lo manifiestan en cuanto sienten este especial llamado, esta especial obligación a subir para las fiestas especiales que tienen ancestralmente en estos territorios. Que es muy llamativo también e interesante cómo, y es algo que se produjo específicamente en este territorio, pero en general en toda Latinoamérica, como muchas veces estas manifestaciones ancestrales con el tiempo mutaron y se fueron convirtiendo también en fiestas de carácter religioso, específicamente católico, como el caso de la fiesta de San Lorenzo, por dar un ejemplo, que también cualquier otra persona que así lo argumentara, no podría indicar también un vínculo de carácter ancestral en esa fiesta, cómo se transformaron ciertas fiestas que para el mundo cristiano católico se consideraban paganos, eran parte del contenido ancestral de los pueblos indígenas, en que en muchos casos, a fin de mantenerlo ante la opresión de los españoles, convirtieron sus fiestas tradicionales ancestrales a fiestas católicas. Entonces ahí uno ve algo muy interesante que se produce al interior de Iquique, algo muy interesante que se produce a nivel nacional y en general en Latinoamérica, donde se cruzan estos mundos, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante, pero se cruzan por la fuerza. Entonces, para que ustedes, les voy a tratar de traer alguna imagen, si es que no conocen Colchane o no conocen Isluga. Isluga tiene una iglesia muy bonita, tiene un cerro muy, muy, muy bonito también, y lugares muy lindos del interior de Iquique, el interior de Tarapacá, que son esencialmente territorios indígenas. Y en cuanto al principio de la no discriminación que conversábamos hace un rato, al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del Convenio 169 es el de la no discriminación. Y esto, recuerden, lo que aquí nosotros estamos conversando tiene que ver con el mismo origen del Convenio 169 y su origen en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, generar un convenio que protegiera a los trabajadores en un momento histórico donde todos los trabajadores eran especialmente oprimidos, pero especialmente oprimidos eran los trabajadores que eran parte de los pueblos indígenas. Por eso se dicta este convenio. Y a todos estos actos de discriminación, que yo les mencionaba, que tiene que ver también en cómo una cultura dominante impone esta cultura dominante y busca una idea de hegemonía, que lo hace por la fuerza, continúan estos actos de discriminación, el crear ciertas nociones negativas con respecto a los pueblos indígenas, pueblos originarios, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no se condice con la realidad. Que también, bueno, les voy a traer quizá más adelante para que ustedes vean algunas imágenes, cómo históricamente a veces se hace, y esto quizás se los pudo haber conversado también el profesor Dufré, uno crea como una especie de enemigo interno a través de imágenes, noticias, lecturas, donde uno también lo que hace con esto es
no solamente generar este enemigo interno, sino crear a alguien que nosotros sentimos como distinto de nosotros y por tanto no nos hacemos parte o no entendemos empáticamente lo que sucede. Este tipo de actitudes generan acciones de discriminación. Entonces, por lo mismo, y de discriminación histórica, es decir, a lo largo del tiempo, tal como ocurre en Estados Unidos con los afroamericanos, ¿no? Por dar un ejemplo claro, y también con los mismos pueblos originarios de Estados Unidos, que también ocurre. Y ocurre, bueno, tristemente, es algo que se hace de forma constante en el mundo. Entonces, por eso este principio se preocupa, o este convenio se preocupa de garantizar este principio de la no discriminación como parte integrante del convenio 69. Además, el artículo 3 del convenio establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Esto tiene que ver, bueno, con todo el marco internacional de protección de los derechos humanos, y cuando me habla de libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación, una constitución o un convenio de carácter absolutamente liberal. Y por su parte, el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de la ciudadanía, es decir, que como en el caso del proceso constituyente que nosotros estamos viviendo ahora, el hecho que se haya incluido escaños reservados para los pueblos indígenas también tengan derecho a participar de estos derechos generales de la ciudadanía, pero con una especial distinción que no constituye discriminación, sino que podríamos nosotros argumentar es una especie de acción positiva para los pueblos indígenas en cuanto tengan un escaño reservado por primera vez en la historia de Chile y en la configuración de una nueva constitución. Otro principio del convenio atañe a la aplicación de sus disposiciones a las mujeres y a los hombres de esos pueblos sin discriminación, y esto es en el artículo 3. Y esto tiene que ver con todo el avance del sistema internacional en cuanto a la transversalidad del género y la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, otro principio importante para la aplicación es que nosotros también tengamos en mente esta igualdad entre hombres y mujeres, que en el caso del pueblo aymara y en la forma de la cosmovisión, sin ser yo una experta, pero se los digo para que lo conozcan o lo sepan, en la forma de la cosmovisión aymara, hombre y mujer son complementarios uno de otro. Por tanto, ninguno podría estar uno por sobre el otro, por lo menos en lo que es la cosmovisión indígena aymara. Si es que hay algún resabio de machismo en la cosmovisión indígena en general, probablemente proviene desde la misma invasión española y la influencia de los españoles. En ese momento, por lo menos, sí, se manifestaban de una forma bastante más machista, pero no es parte de la cosmovisión indígena. En cuanto uno entiende como complementarios, tanto hombre como mujer, uno no puede ser sin el otro. Eso es lo que me dice la cosmovisión indígena. Entonces, por lo tanto, nosotros ya dentro, y hay autoras muy interesantes en derecho indígena que trabajan esta transversalidad del género, y lo trabajan el género desde la cosmovisión indígena, tanto desde la cosmovisión indígena del pueblo aymara, del pueblo mapuche, etc. Y el artículo 20 establece que se deberá evitar la discriminación entre trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas, decir de que, porque ocurre, por eso es que el convenio se hace cargo de esta distinción y por eso es que no lo manifiesta de alguna manera. Trata de evitar o trata de que los estados que ratifiquen este convenio se ocupen de que estos actos de discriminación acaben o se eviten. Ya, sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿tienen alguna duda? Ya, pareciera que no. Y ahora sí vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de lo que es la consulta y la participación. Hace un rato les preguntaba, me daban una definición de qué es lo que se trataba esta idea de la consulta. El espíritu de la consulta y la participación, yo les decía, constituye esta piedra angular sobre la que se construye el convenio 169, sobre el cual se exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación a los temas que los afectan, y también exige que estos pueblos puedan participar, y eso es lo que yo les mencionaba en cuanto a que no es un convenio revolucionario, sino que consagra un modelo, porque lo que permite es que estos pueblos puedan participar de forma previa, informada y libre, que son los principios de la consulta indígena, en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. Es decir,
Cuando hablamos de la consulta indígena, no solo hablamos de que nosotros consultamos o debemos consultar a los pueblos indígenas cuando estamos iniciando procesos de desarrollo que los puedan afectar, sino también cuando se generan políticas de Estado, políticas de gobierno que los afectan. Y ese ha sido uno de los conflictos principales que se han dado en cómo nosotros entendemos se desarrolla la consulta indígena en Chile, o cuál es la obligación que tiene el Estado de Chile cuando genera ciertas políticas públicas, o qué políticas deben ser consultadas. Porque si lo pensamos, esto que yo les digo, en los procesos de desarrollo y de formulación de las políticas que lo afectan, en el proceso que nosotros estamos ahora del proceso constituyente, ¿qué significa esto para el proceso constituyente que estamos nosotros empezando ahora? Es decir, que ahora vamos a escoger a los miembros que van a participar como constituyentes ahora en mayo, ¿no? Va a ser ahora en abril, pero por toda la emergencia COVID no se hizo. Esto significa entonces que, ¿qué es lo que va a ocurrir una vez que se dicte el texto? Recuerden, todo este proceso, todas las etapas que me imagino ustedes conocen, porque se ha hablado de forma extensa, ¿no?, sobre este proceso de la nueva Constitución en Chile. Cuando termine este texto y se presente para que nosotros lo ratifiquemos, porque recuerden que va a haber un plebiscito ratificatorio de lo que se determine de esta nueva Constitución. En virtud de esta idea de que yo debo consultar a los pueblos indígenas de todos estos procesos, algunos argumentan que incluso nosotros podríamos o debiera realizarse una consulta indígena antes de generar el proceso de consulta o de ratificación a nivel nacional. Porque de hecho que tengamos escaños reservados que contengan representantes de los diversos pueblos indígenas en Chile, no es suficiente como para que nosotros podamos decir que ellos participaron de forma informada, previa y libre, y que por tanto yo debiera consultar por lo menos el resultado. Hubo algunos que cuando se estaban iniciando todo este proceso y se estaba discutiendo los escaños reservados, discutían que incluso antes de redactarse la Constitución debiera haberse realizado una consulta indígena. Entonces, para que vean cómo es importante esta discusión, hasta ahora no ha pasado a mayores la discusión sobre la consulta indígena, pero muy probablemente, una vez que ya se haya dictado la nueva Constitución, se haya generado la nueva Constitución, esto va nuevamente a aparecer en la palestra y se va a volver a discutir, independiente de los escaños reservados. Y la consulta indígena se encuentra regulada en el artículo 6 del Convenio 69. Yo les decía, la consulta indígena es uno de los instrumentos más importantes que contiene el Convenio 69, pero no es el único instrumento, no es el único instrumento que nosotros podemos ocupar, pero es uno de los que más se habla. Pero que yo les decía que como gran defecto tiene que, terminado el proceso de consulta, bueno, defecto para algunos y para otros es algo bueno, para mí un defecto, el hecho de que no tiene efectos si el pueblo en efecto no puede llegar a acuerdo con, sea el Estado o una empresa en particular, y no está de acuerdo con el proyecto o no está de acuerdo con la política de Estado determinado, de todas maneras puede ser llevado a cabo. El artículo 6 me indica diversas formas o generales de cómo yo debo hacer la consulta, y me dice que la consulta indígena debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe y a través de instituciones representativas. Esto es sumamente discutido y costó mucho a nivel nacional el entender qué es lo que nosotros entendíamos cuando hablábamos de procedimientos apropiados, a qué nos referíamos cuando hablábamos de buena fe y a qué nos referíamos cuando hablábamos de instituciones representativas. En cuanto a procedimientos apropiados, se refiere a, en general, la consulta indígena debe llevarse de acuerdo a procedimientos apropiados de este tipo de consultas con el pueblo indígena en particular, con el que nosotros estamos tratando, en este caso, en general el pueblo aymara o el pueblo quechua, que sería en el norte de Chile, en Tarapacá. Otro punto principal es esta idea de las instituciones representativas, y ahí se produce un problema, que eso tiene que ver con lo que yo les mencionaba de los efectos irracionales del derecho, sobre cómo nosotros regulamos las instituciones o qué entendemos por instituciones representativas, y que también se dio en los escaños reservados. ¿Por qué? En el norte, nosotros tenemos, en virtud de la ley indígena, lo que se llaman las áreas de desarrollo indígena. Y las áreas de desarrollo indígena tienen cada uno un representante, que son escogidos. ¿Cuál es el problema? Las áreas de desarrollo indígena creadas por la ley indígena no son instituciones representativas en cuanto fueron generadas por la ley, pero no representan
una realidad ancestral o una verdadera institución representativa del pueblo indígena, sino una invención de la ley. Entonces, alguien me podría decir, bueno, nosotros realizamos la consulta, llamamos a todos los representantes ADI, es decir, de la Área de Desarrollo Indígena, y estuvieron todos de acuerdo. En la realidad, eso no sería una consulta bien hecha, no estaría haciéndose de buena fe, porque no está haciéndose con un procedimiento apropiado de buena fe y con instituciones representativas. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe, se entiende. Ya. Y esto ocurre muchas veces, y sobre todo ocurrió al principio, en las primeras consultas indígenas, cuando todavía estábamos determinando a qué nos referíamos con consulta indígena. Otra de las ideas, cuando hablamos de la buena fe sobre todo, tiene que ver con que el espíritu con el que se realice la consulta debe ser de llegar a acuerdo con los pueblos originarios, con las primeras naciones, y por lo tanto no debe ser o no se debe realizar la consulta solo esperando como un trámite, es decir, como un checklist, así como yo termino con esto y estamos listos. No, verdaderamente lo que se busca a través de la consulta es que se sienten los representantes de los pueblos originarios o quienes participen de la consulta y la empresa en particular o el Estado en particular, y lleguen y vengan a sentarse a esta discusión con una verdadera intención de conversar, consultar este proceso o este procedimiento o lo que sea de lo que estemos hablando. No solamente con la intención de terminar con un trámite que en este caso sería la consulta indígena. Además, otra de las garantías generales que me indica el artículo 6 es que los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente. Y en esta discusión del conciernen directamente, se produce algo muy interesante, porque bueno, en términos de el convenio 169 o nosotros en nuestra forma de pensar el derecho, a veces no consideramos cuáles son los pueblos a quienes les puede afectar directamente un determinado proyecto o una determinada política pública de Estado. Y con esto voy a terminar. Para ustedes tienen algún conocimiento sobre cómo se configura nuestro territorio, ¿no? Ustedes saben que Iquique se encuentra en la costa del mar, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de el territorio de los pueblos indígenas en general, que a pesar que también incluye la costa, estamos hablando de aquello que nosotros conocemos como el altiplano. Y nosotros estamos configurados de esta forma, voy a tratar de hacerlo de una forma visible, es decir, acá está Iquique y vamos subiendo en el territorio, ¿no? De esta forma. ¿Por qué me refiero a esto? Si nosotros estamos hablando, y esto tiene que ver con un caso de Arica, estamos hablando de la consulta de un indígena, de un proyecto que va a afectar un punto de captación de agua que se encuentra aquí, es decir, en la cima del cerro que da agua a toda la comunidad hasta Iquique, es decir, recorriendo todo esto que yo estoy mencionando. ¿A quiénes debo consultar yo en esta idea que yo les indico? El error que se cometió en la consulta indígena que yo les menciono es que solo se consultó en principio a quienes se encontraban en este territorio. En la realidad, como hablamos de una fuente de agua que discurre hasta incluso la costa, entonces nosotros debemos consultar a todos estos pueblos indígenas, lo que fue argumentado y que eventualmente tuvo que realizarse. Y tuvo que realizarse la consulta a todos los pueblos que se encontraban, incluso a los que se encontraban en la parte más baja, porque todos tenían acceso a la misma agua. Ya. ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hoy día? Pareciera que alguien me habló algo. Ah, ya. Ah, el PPT, sí, se los voy a subir, me lo está diciendo Alexandra. Se los voy a subir probablemente hoy día, si no mañana en la mañana. Sí recuerden que yo no incentivo que ustedes estudien de PPT, tienen que estudiar de las clases. Mis preguntas siempre van a salir de lo que nosotros hablamos acá. Entonces, para que tengan o tomen nota, o si quieren pueden imprimir los PPT y les escriben cosas al lado, pero que no sea como una herramienta de estudio, porque los PPT son muy básicos para que sean una herramienta de estudio suficiente para los jurídicos, ¿sí? Y les voy a subir también una pauta general que yo tengo de la consulta súper cortita. Ustedes podrían acceder a ella, pero se la voy a subir para que la tengan, porque también tiene que ver con lo que estamos viendo ahora.
¿Tienen alguna otra consulta? Yo, profe, Dígame. ¿la clase recuperatoria la va a hacer este jueves? Esta era la clase recuperatoria. Ah, hoy día. Sí, y el jueves tenemos clase, de la forma que siempre la tenemos. Ya listo. Ya, profe, gracias. Ya, entonces nos vemos el jueves, salvo que tuvieran otra duda. Profe, ¿qué pasa si se verifica que ¿cómo se llama? La consulta indígena estuvo mal hecha, además de no hubo buena fe ni se cumplieron los requisitos que decía, el proyecto se cae y tendrían que empezarlo de nuevo? ¿Qué pasa si ya se empezó con el proyecto y se ve eso mucho después? Tampoco, como que lo van a... Nunca. Por eso es que yo le digo que el convenio 169 no es revolucionario ni va contra el sistema. No, nunca se va a caer un proyecto, sino que lo que se puede hacer es que se paralice. Y en el momento que se paralice, tratando de generar el menos daño económico, lo que van a hacer es volver a hacer la consulta. Ha ocurrido que hay proyectos que se han paralizado, como unos proyectos de unas hidroeléctricas en el sur de Chile, pero en la gran generalidad de los casos, el sistema que nosotros tenemos consagrado actualmente nunca va a permitir o buscar que un proyecto termine de plano. Va a costar mucho. Tiene que ser un proyecto muy, muy negativo, porque lo que ocurre, y aquí me voy a adelantar un poquito, porque es algo que ustedes van a estudiar en ambiental, lo que ocurre es que el sistema que nosotros tenemos actualmente, lo que hace es que le dice a la empresa en particular, mire, su proyecto tiene estos defectos, y le hace ciertas observaciones, y pueden hacerlo otros servicios públicos y también los pueblos originarios, y esta empresa lo que hace es establecer medidas compensatorias, medidas compensatorias del daño que va a generar, o la afectación que va a generar. Pero es muy difícil, puede ocurrir, pero es muy difícil que se termine con un proyecto a través del convenio 169 o el sistema que nosotros tenemos de protección o de consulta. Ese es uno de los defectos que tiene, pero eso es porque el mismo convenio se enmarca dentro de un sistema. ¿Ahí les queda claro? ¿Tienen alguna otra duda? Pareciera que no. Entonces nos vemos el jueves a la misma hora. Y entonces vamos a tener ahí la hora de clases, porque esta era la que estábamos compensando la hora que habíamos perdido. Así que un gusto verlos, conversar con ustedes, que tengan buena semana. Chao. Profe, Igualmente, profe. Dígame. Por ejemplo, cuando se empezó con este proyecto de la pacificación de la Araucanía al principio del gobierno de Piñera, ¿Sí? se le hizo la consulta a los ciudadanos porque al final era una política de seguridad pública, seguridad nacional. Entonces tendrían que haberle hecho la consulta. ¿O no? Sí. Es que cuando nosotros hablamos de todo el tema de la pacificación de la Araucanía, cuando hablamos de la Araucanía, es una situación sumamente compleja porque no se está cumpliendo con ninguno de los estándares internacionales. Y de hecho nosotros hemos sido condenados por lo menos 2 veces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cómo actualmente se está tratando el conflicto en la Araucanía. Entonces, claro, debiera haberse realizado la consulta, porque claramente se va a afectar derechamente con esta política, porque aparte se está criminalizando el movimiento indígena. O sea, por donde uno lo vea hay una afectación a los derechos humanos, y estoy más que clara que esto va a llegar a la Corte Interamericana y nuevamente vamos a ser condenados. Nuevamente. Porque era algo que se debería haber consultado por la gravedad y la entidad, e incluso por la cantidad de recursos que se van a gastar en algo que, tengo toda seguridad, solo va a generar más conflictos. Ya, profe, gracias por responder mis dudas. Nos vemos. Ya, pues nos vemos el jueves. Chao. Chao, profe. Chao, chao.